En el elegante restaurante de una ciudad famosa por el lujo y la ostentación, Isen observaba todo a su alrededor con la confianza de quien siempre había tenido todo lo que quería en la vida. Era el tipo de persona que atraía miradas donde quiera que iba, bien vestido, elegante, y, sobre todo, increíblemente seguro de su posición social. Ese día, estaba allí para almorzar con su padre, un empresario renombrado, pero que aún no había llegado. Así que decidió pasar el tiempo observando el ambiente y a todos los que lo atendían. Isen era el único hijo de una familia rica, acostumbrado al poder y al prestigio que el dinero le proporcionaba. Desde pequeño, había escuchado cuánto se había esforzado su familia para llegar a donde estaban, pero en su mente, eso no era más que una historia antigua. Ahora estaban en la cima, y él se sentía con el derecho de actuar como quisiera. Estaba convencido de que el dinero lo hacía especial, casi intocable. Una joven mesera se acercó, vestida con el uniforme del restaurante y una sonrisa ensayada en el rostro. Era evidente que estaba allí para trabajar, para atender a clientes que, como Isen, buscaban una experiencia de lujo y exclusividad. Ella lo saludó educadamente y le entregó el menú. Pero antes de que pudiera preguntarle qué deseaba, Isen la interrumpió con un gesto impaciente. «Tráeme el mejor vino de la casa», y sé rápida, ordenó, sin siquiera levantar la vista hacia la joven. La mesera dudó por un segundo, claramente sorprendida por el tono arrogante del pedido, pero enseguida se recompuso, manteniendo el profesionalismo. Estaba acostumbrada a lidiar con clientes difíciles, pero había algo en el comportamiento de Isen que la incomodaba. Parecía creer que su dinero le daba el derecho de tratarla como a un objeto, como si ella estuviera allí únicamente para satisfacer sus caprichos. Isen continuó observando el ambiente mientras la joven mesera, tratando de ignorar la incomodidad, iba a buscar el pedido. Él no prestaba atención a nada más que a su propio reflejo, reflejado en las paredes espejadas del restaurante. En su mente, las personas a su alrededor no eran más que figuras secundarias, y eso incluía a los empleados que trabajaban en ese lugar. La joven mesera, llamada Sofía, estaba acostumbrada a largas jornadas de trabajo y a lidiar con clientes exigentes en aquel restaurante de lujo. Aunque su sueño era continuar sus estudios, las circunstancias familiares la habían obligado a tomar varios trabajos para ayudar a su madre y sus hermanos. Sofía era el tipo de persona que enfrentaba las adversidades con una sonrisa y siempre trataba de ver lo mejor en los demás, incluso en los clientes difíciles. Mientras se dirigía a la bodega para buscar el vino que Isen había pedido de manera tan arrogante, Sofía intentaba no dejar que las palabras del joven afectaran su ánimo. Respiró hondo y se recordó a sí misma que estaba allí para hacer su trabajo, y que las actitudes de otros no debían afectar su propia paz. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. ¿Por qué algunas personas creían que el dinero les daba derecho a tratar a los demás con desprecio? Cuando regresó con el vino, mantuvo su sonrisa profesional, aunque en su interior aún luchaba contra el sentimiento de humillación. Se acercó a Isen, quien ni siquiera se molestó en mirarla mientras servía la copa. Con voz tranquila y educada, Sofía le preguntó si deseaba algo más. Sin levantar la vista, él simplemente movió la mano, señalando que se retirara. Ella aceptó el gesto sin perder la calma y se alejó para seguir atendiendo a otros clientes. Sofía sabía que cada cliente tenía su propia historia y que, a menudo, aquellos que se comportaban de manera arrogante escondían inseguridades o problemas personales. A pesar de esto, era difícil no sentirse afectada por la actitud de Isen. ¿Por qué alguien tan joven y con tanto por delante optaba por ver a los demás como inferiores? Mientras atendía otras mesas, no pudo evitar pensar en lo diferentes que eran sus mundos y en cómo, para personas como él, quienes trabajaban en lugares como aquel restaurante parecían invisibles. Desde una mesa cercana, un hombre mayor observaba en silencio la interacción entre Sofía y Isen. Aunque había llegado hace solo unos minutos, no pudo evitar notar el comportamiento del joven y la manera en que Sofía, con dignidad, mantenía su compostura. Este hombre, cuyo rostro era familiar para varios de los empleados, no era otro que el padre de Isen, quien había llegado temprano sin que su hijo lo notara. Decidió quedarse en silencio, observando atentamente lo que estaba ocurriendo. El padre de Isen, don Alejandro, observaba la escena desde una mesa discreta en la esquina del restaurante. Conocido en el mundo de los negocios como un hombre justo y compasivo, había trabajado arduamente para construir su fortuna y siempre valoraba a las personas que lo ayudaban a mantener sus negocios en funcionamiento. Para él, cada persona, sin importar su posición, era digna de respeto y aprecio.
pero ver a su propio hijo comportarse con tal arrogancia y falta de empatía le provocó una profunda desilusión. Don Alejandro decidió quedarse en silencio unos momentos más, observando cómo Sofía, a pesar del trato recibido, mantenía su profesionalismo y dignidad. Su comportamiento reflejaba una humildad y fortaleza que, a los ojos de Alejandro, la hacían mucho más valiosa que cualquier título o posición económica. Se preguntaba qué había fallado en la crianza de Isen para que él llegara a comportarse de aquella manera. Finalmente, se levantó y se dirigió hacia la mesa donde estaba su hijo. Isen, sorprendido por la repentina aparición de su padre, lo saludó con una sonrisa confiada, convencido de que su padre estaba orgulloso de él y de su presencia en un restaurante tan exclusivo. «Papá, pensé que llegarías más tarde», dijo Isen con tono despreocupado. Pero don Alejandro no respondió con el entusiasmo habitual. En su mirada se notaba la decepción, algo que Isen percibió de inmediato. Sin sentarse, Alejandro miró a su hijo y luego señaló la mesa donde Sofía estaba trabajando, atendiendo a otros clientes con la misma dedicación y paciencia que le había mostrado a él. «¿Qué es lo que te da derecho a tratar a las personas de esa manera, Isen?», preguntó Alejandro, su voz grave y firme. Isen, confundido y algo avergonzado, intentó restarle importancia al asunto. «Papá, solo es una mesera, están aquí para servirnos. Además, no le hice nada malo». La respuesta de Isen solo profundizó la decepción en el rostro de Alejandro. Para él, cada palabra de su hijo revelaba una falta de comprensión y empatía que no podía ignorar. «Isen, el respeto no depende de la posición que ocupemos en la vida. No importa si tienes millones o si trabajas en un restaurante. Todos merecen ser tratados con dignidad. Si piensas que el dinero da derecho a despreciar a los demás, entonces temo que no has aprendido nada de lo que realmente importa en esta vida». Alejandro miró a Sofía una vez más, y luego dirigió su mirada hacia Isen, esperando que sus palabras hicieran eco en la conciencia de su hijo. Sabía que ese momento podría ser crucial para que Isen comprendiera una lección valiosa y que, a veces, el dinero y el éxito no significaban nada si no se acompañaban de humanidad y respeto. La conversación entre don Alejandro y Isen tomó un giro inesperado. La tensión en la mesa era palpable, y el silencio del restaurante parecía amplificar las palabras que se intercambiaban padre e hijo. Don Alejandro sabía que había un tiempo y un lugar para enseñanzas y que este era el momento perfecto para que Isen reflexionara sobre sus acciones. «¿Sabes, Isen?», continuó Alejandro, su voz más suave ahora. «Hay algo que nunca te he contado sobre mi vida antes de que construyera esta fortuna. Antes de convertirme en el hombre que soy hoy, enfrenté muchas dificultades. Trabajé en lugares como este, sirviendo mesas y lidiando con personas como tú, que piensan que el dinero lo es todo». Isen arqueó una ceja, sorprendido por la confesión de su padre. No podía imaginar a su padre en un trabajo que consideraba inferior. Esa idea le resultaba extraña, casi irreal. «¿De verdad?», preguntó Isen, aunque su tono no era de curiosidad genuina, sino de incredulidad. «Sí, Isen», respondió Alejandro, con una mezcla de tristeza y nostalgia en sus ojos. «Aprendí desde joven que el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por cómo trata a los demás. Recuerdo claramente a mis compañeros de trabajo y a los clientes que me mostraron amabilidad y respeto, incluso cuando yo no era nada». Isen se sintió incómodo. Era difícil para él procesar la idea de que su padre había estado en una posición vulnerable. Para él, su padre siempre había sido un modelo de éxito y poder. Pero ahora, escuchando estas historias, comenzaba a ver un lado diferente de la vida de Alejandro. En ese momento, Sofía se acercó a la mesa de nuevo, trayendo el platillo que había preparado con esmero. Isen, aún inmerso en sus pensamientos, decidió no prestarle atención, pero su padre la miró con gratitud. «Gracias, Sofía. ¿Podrías darnos un momento?», dijo Alejandro, su tono amable contrastando con la arrogancia de su hijo. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. No sabía qué estaba ocurriendo en esa mesa, pero la energía en el aire era inconfundible. Alejandro esperó a que se alejara antes de continuar. «Isen, no quiero que creas que esta conversación es una reprimenda. Quiero que entiendas la importancia de la humildad. Todos enfrentamos luchas, y a menudo, quienes parecen tener menos son los que más tienen que enseñarnos». La expresión de Isen cambió sutilmente.
comenzaba a darse cuenta de que había algo más en la vida que simplemente acumular riqueza y estatus. Sin embargo, la lucha interna dentro de él seguía siendo fuerte. Pero papá, no puedo cambiar de la noche a la mañana. Eso no significa que no pueda disfrutar de lo que tengo, dijo Isen, tratando de justificar su comportamiento. Disfrutar de lo que tienes es algo bueno, pero no a costa de los demás. Cuando llegues a entender esto, encontrarás una verdadera satisfacción que el dinero no puede comprar, respondió Alejandro, con un tono de esperanza. El joven comenzó a cuestionar si había perdido oportunidades de conocer personas increíbles, simplemente por su forma de actuar. Esa pequeña chispa de reflexión era un comienzo, aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer. Después de la intensa conversación con su padre, Isen se sintió en un torbellino emocional. La tensión en el aire parecía haberse disipado un poco, pero las palabras de don Alejandro resonaban en su mente. Mientras miraba por la ventana del restaurante, observando el ajetreo de la ciudad, comenzó a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Los recuerdos de su infancia invadieron su mente. Recordó momentos felices, como cuando jugaba en el parque con sus amigos, sin preocupaciones ni la presión de cumplir con las expectativas de ser el hijo del millonario. Sin embargo, también recordó los momentos de soledad que sentía cuando sus amigos lo veían solo como el chico rico. Se dio cuenta de que, a menudo, se había visto forzado a mantener una imagen que no necesariamente reflejaba quién era en realidad. Mientras Sofía seguía atendiendo otras mesas, Isen se preguntó cómo sería su vida si hubiera crecido en un entorno diferente. ¿Sería más amable? ¿Tendría más empatía hacia los demás? Esa noche, la arrogancia que solía sentir como una armadura comenzaba a desvanecerse, dejándolo expuesto y vulnerable. Se sentía más consciente de su entorno, de las luchas que otros enfrentaban diariamente. De repente, decidió que era hora de hacer algo diferente. Cuando Sofía volvió a su mesa, en lugar de ignorarla como había hecho antes, Isen la miró directamente a los ojos y, con un tono genuino, le dijo: «Lo siento. No debí haberte tratado así antes. No sé por qué actúo de esa manera a veces». Sofía, sorprendida por su sinceridad, levantó una ceja. No esperaba que alguien como Isen se disculpara de esa manera. Había trabajado con muchos clientes arrogantes, pero algo en la voz de Isen le hizo sentir que esta vez era diferente. «Gracias por tus palabras», respondió Sofía con una sonrisa. «Todos tenemos días difíciles, pero la humildad es lo que nos ayuda a seguir adelante». Isen sintió una oleada de alivio al escuchar la respuesta de Sofía. Era como si, por fin, se hubiera abierto una puerta a una conversación significativa. La conexión que comenzaba a formarse entre ellos le dio una nueva perspectiva sobre cómo podría cambiar su comportamiento. Mientras seguía conversando con Sofía, comenzaron a compartir historias de sus vidas. Ella le habló sobre su familia y las dificultades que había enfrentado para equilibrar el trabajo y los estudios. Isen escuchó atentamente, y se sintió cada vez más inspirado por su fuerza y determinación. De repente, un pensamiento cruzó su mente. Era posible que su vida no tuviera que ser tan superficial y que hubiera espacio para la empatía y la conexión genuina. Sin embargo, todavía había un gran viaje por delante, y sabía que tenía que trabajar en sí mismo. En ese momento, decidió que iba a hacer un cambio, no solo en su comportamiento, sino también en su perspectiva de vida. La humildad que su padre había mencionado empezaba a calar hondo en su corazón, y estaba decidido a no solo pedir perdón, sino también a aprender de las personas que a menudo despreciaba. A medida que la noche avanzaba, Isen se sintió más ligero. Había un nuevo propósito en su vida, una chispa de esperanza que había nacido de una conversación inesperada y de una simple interacción con alguien que, a su parecer, era solo una mesera. Este cambio interno fue el primer paso hacia una transformación que impactaría no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Con el paso de los días, Isen se sintió diferente. La conversación con su padre y su encuentro con Sofía habían dejado una huella profunda en él. Decidido a cambiar, comenzó a observar más su entorno, prestando atención a las personas que solían pasar desapercibidas en su vida cotidiana. En lugar de concentrarse solo en su propio mundo, comenzó a notar las luchas y desafíos de los demás. Una tarde, mientras caminaba por un parque, vio a un grupo de niños jugando. Recordó sus propios días de infancia, llenos de risas y juegos. Se detuvo a observar, sintiendo una mezcla de nostalgia y alegría. Pero su mente rápidamente se desvió hacia algo más profundo,
¿cuántos de esos niños tenían acceso a las mismas oportunidades que él había tenido? Fue entonces cuando decidió que quería hacer algo significativo. Habló con su padre sobre la posibilidad de crear una fundación para ayudar a los jóvenes de su comunidad. Alejandro, emocionado por la iniciativa de su hijo, se comprometió a ayudarlo a hacer realidad su visión. Comenzaron a investigar y planear cómo podrían proporcionar recursos, becas y apoyo a aquellos que enfrentaban dificultades económicas. Mientras tanto, Isen continuó trabajando en su relación con Sofía. Se volvieron amigos cercanos, compartiendo sus historias, sueños y aspiraciones. Sofía, sorprendida por el cambio en Isen, comenzó a verlo como una persona genuina y vulnerable, en lugar del arrogante que había conocido en su primera interacción. Su conexión se profundizaba, y ambos disfrutaban de la compañía del otro. Un día, mientras estaban sentados en una cafetería después de su turno, Isen le confesó a Sofía: «Me doy cuenta de que he estado viviendo en una burbuja. Creía que el dinero y la fama eran todo lo que necesitaba para ser feliz, pero ahora entiendo que hay tanto más en la vida. Quiero ayudar a otros a encontrar esa felicidad también». Sofía sonrió, sintiéndose inspirada por las palabras de Isen. Sabía que él estaba en un viaje de autodescubrimiento, y cada paso que daba era un testimonio de su crecimiento personal. Decidió apoyarlo en su misión, ofreciendo ideas y conexiones que había hecho a lo largo de su vida. A medida que trabajaban juntos, la fundación comenzó a tomar forma. Se organizaron eventos comunitarios, se recaudaron fondos y se establecieron programas de mentoría. Isen se sintió realizado al ver el impacto positivo que estaban teniendo en la vida de los jóvenes. Cada sonrisa y agradecimiento que recibía le recordaba la importancia de la empatía y la humildad. El proyecto se convirtió en un éxito, y pronto se conoció en la comunidad como un símbolo de esperanza. Sin embargo, a pesar de todo el progreso que había logrado, Isen sabía que su viaje personal aún no había terminado. Había mucho más por aprender y experimentar. Con el apoyo de su padre, Sofía y un equipo comprometido, Isen organizó un evento de recaudación de fondos para la fundación. Quería que la comunidad se uniera y viera lo que estaban logrando. Sofía, emocionada por la idea, se ofreció como voluntaria para ayudar en la organización. El evento prometía ser una celebración de la comunidad, y Isen estaba ansioso por mostrar a todos los resultados de su trabajo. Con la ayuda de su padre, comenzaron a invitar a personalidades locales y empresarios a unirse a la causa, creando una atmósfera de unidad y propósito. A medida que se acercaba el día del evento, Isen se dio cuenta de que había aprendido mucho más que solo cómo ayudar a otros. Había descubierto el verdadero valor de la amistad, la conexión y el amor. Y, sobre todo, había comenzado a ver la vida a través de una nueva lente, una donde la empatía y el respeto eran las prioridades. El día del evento había llegado, y la atmósfera en el salón de convenciones estaba llena de energía. Isen se encontraba nervioso, pero también emocionado. Había trabajado arduamente para que todo saliera perfecto, y ahora era el momento de mostrar a la comunidad lo que habían logrado. Sofía llegó temprano para ayudar con los últimos preparativos. Juntos, revisaron las decoraciones, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Las luces brillaban, la música sonaba suavemente de fondo y los platos estaban listos para ser servidos. La emoción en el aire era palpable, y Isen no podía dejar de sonreír. A medida que las puertas se abrían, los invitados comenzaron a llegar. Muchos de ellos eran figuras conocidas de la comunidad, pero también había personas que Isen nunca había visto antes. Su corazón se llenó de alegría al ver a tantas caras sonrientes, todas allí para apoyar una causa en la que él creía fervientemente. Mientras el evento avanzaba, Isen tomó un momento para reflexionar sobre cómo había cambiado. Se dio cuenta de que ya no le importaba ser visto como el hijo del millonario. Lo que realmente le importaba era el impacto que podía tener en la vida de los demás. Cada interacción con los asistentes le recordaba que todos tenían una historia, una lucha, y que juntos podían marcar la diferencia. Después de las primeras presentaciones, Isen subió al escenario. Sus manos temblaban un poco, pero al mirar a la audiencia, se sintió lleno de determinación. Se tomó un momento para respirar profundamente antes de comenzar su discurso. Buenas noches a todos. Estoy aquí hoy no solo como el hijo de don Alejandro, sino como alguien que ha aprendido el verdadero valor de la comunidad. Lo que hemos logrado hasta ahora con esta fundación no sería posible sin cada uno de ustedes.
Este es un esfuerzo conjunto, y estoy agradecido por su apoyo. A medida que hablaba, sus palabras fluían con sinceridad. Compartió su viaje personal, desde su arrogancia hasta su descubrimiento de la empatía. La audiencia lo escuchaba atentamente, y algunos incluso se sintieron conmovidos por su historia. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar vidas, continuó Eisen. Ya sea a través de pequeñas acciones o grandes iniciativas, todos podemos hacer una diferencia. Espero que se unan a nosotros en este viaje, porque juntos somos más fuertes. La ovación fue inmediata. La energía en la sala era contagiosa, y Eisen sintió que había conectado con su audiencia de una manera profunda. Cuando regresó a su asiento, Sofía le sonrió y le dio una palmadita en la espalda, orgullosa de su amigo. A medida que la noche continuaba, varios oradores tomaron el escenario, compartiendo sus propias historias de superación y esperanza. Todos estaban unidos por un mismo objetivo: ayudar a los jóvenes a alcanzar su máximo potencial. La comunidad se sentía más unida que nunca. La recaudación de fondos fue un éxito, superando todas las expectativas. Eisen y Sofía estaban emocionados al ver cómo su trabajo estaba dando frutos. Mientras la música sonaba y la gente bailaba, ambos se sintieron llenos de gratitud por lo que habían logrado juntos. Al final de la noche, mientras todos comenzaban a irse, Eisen se tomó un momento para observar a su alrededor. La risa, la alegría y la esperanza que había en la sala eran evidentes. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado esta aventura buscando un cambio personal, había encontrado algo mucho más grande, un propósito. Eisen y Sofía se miraron y sonrieron, sabiendo que esto era solo el comienzo. Habían iniciado un movimiento, un cambio en la comunidad, y estaban decididos a continuar trabajando juntos para hacerlo crecer. Después del exitoso evento de recaudación de fondos, Eisen y Sofía se sintieron más motivados que nunca. La fundación había recaudado suficientes fondos para iniciar varios programas de apoyo para jóvenes en la comunidad, y estaban ansiosos por poner sus planes en acción. Con la ayuda de su padre, comenzaron a organizar talleres y programas de mentoría. La primera actividad fue un taller sobre habilidades financieras básicas, diseñado para enseñar a los jóvenes a gestionar su dinero y planificar su futuro. Eisen se sintió emocionado al ver que la comunidad respondía positivamente a la iniciativa. Sofía, por su parte, organizó un programa de tutoría, donde jóvenes universitarios podían ofrecerse como mentores para estudiantes de secundaria. Ella sabía lo importante que era tener un modelo a seguir, alguien que pudiera guiar a los jóvenes en sus decisiones académicas y personales. Con el tiempo, Eisen y Sofía comenzaron a notar un cambio en la comunidad. Más jóvenes se involucraban en las actividades, y el ambiente se volvía cada vez más positivo. La gente comenzaba a hablar sobre los programas con entusiasmo y gratitud. Eisen se sintió orgulloso de ver cómo su visión se convertía en realidad, y la comunidad parecía más unida que nunca. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que la fundación crecía, también lo hacían los desafíos. Algunos miembros de la comunidad se mostraron escépticos sobre la efectividad de los programas. Había quienes dudaban de que un hijo de millonario pudiera entender las dificultades de las familias de bajos ingresos. Eisen sintió que el peso de las expectativas recaía sobre él, y tuvo que esforzarse aún más para demostrar que su compromiso era genuino. Una noche, después de un día difícil, Eisen se encontró con Sofía en su cafetería favorita. Ella notó que él parecía preocupado. ¿Qué te pasa?, preguntó Sofía, preocupada. Me siento abrumado, confesó Eisen. Siento que hay tanto en juego, y a veces dudo de si realmente puedo hacer la diferencia. La gente habla, y me preocupa que no estén viendo el esfuerzo real que estamos haciendo. Sofía lo miró con comprensión y le respondió: es normal sentir dudas, Eisen. Pero recuerda que el cambio lleva tiempo. Lo importante es que estás intentando hacer algo bueno. La comunidad necesita tu voz y tu pasión. No dejes que las opiniones de otros te detengan. Las palabras de Sofía resonaron en Eisen, y poco a poco comenzó a recuperar su confianza. Decidió que, en lugar de enfocarse en las críticas, dedicaría su energía a seguir trabajando y demostrando el impacto de la fundación a través de resultados concretos. Con renovado propósito, Eisen se propuso asistir a más eventos comunitarios y escuchar las preocupaciones de las personas. Quería conocer de primera mano cómo podían mejorar aún más su trabajo. Así que, un fin de semana,
decidió organizar una reunión abierta en el centro comunitario, invitando a todos a compartir sus ideas y sugerencias. La reunión fue un éxito. Muchos se presentaron, y las discusiones fueron apasionadas y llenas de ideas creativas. Isen se sintió inspirado por las historias de vida de los asistentes, quienes compartieron sus luchas y aspiraciones. A medida que escuchaba, se dio cuenta de que había una riqueza de experiencia y resiliencia en su comunidad que podía aprovecharse. Al final de la reunión, varios jóvenes expresaron su deseo de involucrarse más en la fundación. Algunos ofrecieron ayudar con la promoción de los eventos en las redes sociales, mientras que otros se comprometieron a ser voluntarios en los talleres. Isen sonrió, sintiendo que la comunidad se estaba uniendo, y que todos estaban trabajando hacia un objetivo común. Con el apoyo renovado de su comunidad, Isen se sintió motivado a seguir adelante. La fundación se convirtió en un espacio de colaboración y creatividad, donde cada voz era escuchada y valorada. Isen aprendió que no solo estaba liderando, sino también aprendiendo de aquellos a quienes quería ayudar. A medida que pasaban los meses, la fundación no solo creció en números, sino también en impacto. Se establecieron nuevas alianzas con empresas locales y organizaciones sin fines de lucro, lo que permitió ofrecer más recursos y oportunidades para los jóvenes. La comunidad comenzó a reconocer la importancia del trabajo en equipo y la fuerza de la unidad. Isen y Sofía habían creado algo realmente especial, y aunque sabían que había mucho más por hacer, estaban decididos a continuar su misión de hacer una diferencia en las vidas de los demás. La historia de la fundación se estaba escribiendo a través de cada uno de sus logros, y Isen se sentía agradecido por ser parte de algo tan significativo. Con el éxito continuo de la fundación, Isen y Sofía se sintieron más motivados que nunca. Sin embargo, el destino les tenía reservado un desafío inesperado. Un día, mientras revisaban los informes financieros de la fundación, se dieron cuenta de que había una discrepancia alarmante en las cuentas. Miles de dólares parecían haberse desvanecido sin explicación. Isen sintió que el mundo se le venía encima. La fundación que tanto les había costado construir estaba en riesgo, y las repercusiones podían ser devastadoras. Se sintió como si todo lo que habían logrado estuviera a punto de desmoronarse. Sofía, al ver su angustia, lo abrazó. Isen, no podemos dejar que esto nos detenga. Debemos investigar lo que ha pasado y encontrar una solución. Juntos, podemos superar esto. Con la determinación renovada de Sofía, Isen se armó de valor y decidieron reunirse con su equipo. Convocaron una reunión de emergencia para discutir la situación. Al principio, el ambiente era tenso. Todos estaban preocupados por el impacto de esta crisis, pero Isen trató de mantener la calma y fomentar la colaboración. Lo más importante ahora es que trabajemos juntos para entender lo que ha sucedido, dijo Isen. Debemos investigar a fondo antes de hacer acusaciones. El equipo se dividió en grupos para revisar las cuentas, hablar con los donantes y examinar cada detalle financiero. Durante semanas, Isen y Sofía se sumergieron en los números, revisando transacciones y registros, tratando de encontrar la raíz del problema. Finalmente, después de días de arduo trabajo, encontraron una pista. Una serie de transacciones no autorizadas habían sido realizadas en la cuenta de la fundación. Al profundizar más, descubrieron que una de las personas que trabajaba en el área administrativa había estado desviando fondos para uso personal. El corazón de Isen se hundió. No solo se trataba de una traición, sino que esta persona había sido parte de su equipo. Se sintió decepcionado y traicionado, pero sabía que no podía permitir que esto destruyera lo que habían construido. Debía actuar de inmediato. Junto con Sofía, decidieron enfrentar a la persona involucrada. Organizaron una reunión, y aunque Isen se sentía nervioso, sabía que era necesario. Con el corazón pesado, se sentó frente a ella. Hemos descubierto las transacciones no autorizadas en las cuentas de la fundación, comenzó Isen, tratando de mantener la voz firme. Necesitamos saber por qué lo hiciste. La persona se mostró evasiva al principio, pero con la evidencia presentada, no tuvo más remedio que admitir su culpabilidad. Explicó que había estado enfrentando problemas financieros personales y que, en un momento de desesperación, tomó decisiones equivocadas. Aunque Isen podía entender la lucha, no podía justificar la traición. Lo siento, Isen. Nunca quise hacer daño a la fundación. Solo, no sabía a quién más acudir, dijo con lágrimas en los ojos. Isen sintió un conflicto interno.
Por un lado, quería mostrar compasión, pero por otro, sabía que debía proteger la integridad de su fundación. Con el corazón apesadumbrado, decidió despedir a la persona involucrada y presentarle el caso a las autoridades. Después de la reunión, Isen y Sofía se sentaron en silencio, procesando lo que había sucedido. Sabían que debían comunicar la situación al resto del equipo y a la comunidad. Era un momento delicado, pero creían en la transparencia. Organizaron una reunión donde explicaron lo que había sucedido, cómo habían detectado la irregularidad y las medidas que estaban tomando para asegurar la integridad de la fundación. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Aunque hubo decepción y tristeza, también hubo un fuerte apoyo. Muchos ofrecieron ayuda para recuperar la confianza y fortalecer la fundación.